Ya Buenas. dejamos atrás el ejercicio del dispositivo, que me imagino que a más de alguno le trajo alguna complicación, un poquito desde la visión de entender cuáles son las lógicas de personas que tampoco uno realmente entiende o tiene la película clara de cómo viven las personas en situación de calle. Hay mucha estadística, pero en definitiva hay realidades completamente distintas y eso hace que estos ejercicios sean o se vayan haciendo bastante más complejos en la medida que uno también se da cuenta que el usuario y las personas a las cuales le estamos diseñando son completamente distintas unas de otras. Y por lo mismo ejercicios como estos también van vinculados, o sea, está lo que llamamos el sujeto muchas veces, el sujeto de estudio, la persona, y su relación con la arquitectura, con el objeto, eh, entendiendo que el sujeto para nosotros es quien le da la sustancia a los proyectos de arquitectura. Desde ese punto de vista, o sea, ¿qué nos diferencia con un ingeniero, una ingeniería o un proyecto de ingeniería? Que la ingeniería no necesariamente tiene que estar vinculada al acto humano. Eh, no nos llaman a los arquitectos cuando hay que hacer una obra para el funcionamiento de una transmisión, ¿cómo se llama?, minera, para transportarlo, las piezas de carbón, las piezas de producción, sistema automatizado. Mientras no esté el acto humano ahí, no somos requeribles, pero en todo lo que respecta a la vida en ciudad, a la vivienda, ¿cierto? Los servicios que nosotros mismos como sociedad hemos creado, es ahí donde nosotros fuertemente entramos y por lo mismo es súper importante empezar a entender cuál es la dimensión del ser humano dentro de un espacio público y dentro del factor o ciudadano, dentro del factor ciudad, cuál es nuestro rol dentro de la ciudad. Estamos en un periodo tremendamente sensible respecto a justamente cuál es el valor que le estamos dando a cierto número de variables con las cuales convivimos día a día, y que algunas son de primera necesidad, o sea, hay cosas de las cuales siempre nosotros requerimos y otras que son secundarias y hoy día un poco también estamos revisando qué es lo fundamental en nuestras vidas. Había un presidente que me hacía mucha gracia, un presidente de Uruguay, el Pepe Mujica, que te da vuelta como todo el discurso que tenían todo el resto de los presidentes cuando se hablaba siempre de las cifras macroeconómicas, cuando él decía, ¿qué buscamos finalmente como sociedad? Eh, por mi parte, yo busco ser feliz, decía. Chuta, ¿qué será eso? No sabemos, pero separémosle en una serie de condiciones que finalmente nos permitan sobrellevar una vida que se nos hace muchas veces compleja. Entonces, nosotros como parte de la sociedad y ustedes, tanto ustedes como nosotros, que hemos elegido la disciplina de la arquitectura, tenemos una tremenda responsabilidad. Cada línea que tiramos dentro del AutoCAD o de cualquier otro software o cualquier otro plano, conlleva una responsabilidad tremenda y especialmente en el espacio público, que es el espacio de todos. Y es ahí donde van a estar sus futuros proyectos dentro de un territorio que vamos a analizar y que desde hoy día ya empezamos a conocer el lugar o el territorio en el cual vamos a trabajar. ¿Ya? Hoy día sobre todo me interesa que, ¿cómo se llama? Entendamos que la ciudad como la tenemos hoy día no es aquella ciudad que nosotros podemos proyectar y me imagino que queremos proyectar en los próximos 50, 100 años. Por lo mismo hay que también sacarnos la idea de que el funcionamiento de las calles que tenemos hoy día, el funcionamiento de las veredas que tenemos hoy día, el funcionamiento hablando de todo lo que entendemos como espacio público, de las plazas, los parques,
se han desarrollado de la manera que debiese ser. No necesariamente, las calles se formaron o han sido el resultado de tecnologías que aparecieron hace 3.000 años atrás, de la invención de la rueda y por ende los carros que requerían andar por las calles, y ahí creamos el concepto calle, y que tiene que ver con una medida que antiguamente la definieron los caballos y los carruajes, y que hoy día han sido parte de la visión de diseño que nos lleva a entender por qué el auto tiene tal dimensión, el bus tiene tal dimensión. Todo viene de una historia pasada que nos ha ido definiendo el canon que tenemos hoy día entendido en el espacio público. Y hasta el momento hemos desarrollado un transporte terrestre generalmente vinculado o a los rieles, ¿cierto? Del transporte o a las ruedas, y por ende la creación de las calles tiene una dimensión determinada. Pero ¿qué pasa si mañana se nos cambia el paradigma y aparecen los drones? Y en definitiva, esa superficie con la cual nosotros entendemos el espacio público ya tiene una visión tridimensional, y donde ya no, quizás no vamos a necesitar las calles, donde quizás vamos a volver al pasado, y muy al pasado, en el año 7000 antes de Cristo, donde hay representaciones de pequeñas y las ciudades iniciales como Cataluyuk, donde las personas salían desde el techo y no habían calles, no existía en ese momento un circuito de calles por donde circularan los buses, en esa época ni siquiera los caballos, sino que el tipo de ordenamiento era en función de una unidad, un conjunto de unidades que, ¿cómo se llama?, tenían una lógica, no tenían ventanas, y por ende la salida de sus casas era por la cubierta, por el techo. Podríamos volver un poco a esa lógica si perdemos ya la condición o el entendimiento de lo que significa la calle. A eso los quiero llevar en cómo el concepto de ciudad puede ir mutando, puede ir cambiando, no en los próximos 50, 100 años, probablemente en 500 años más, pero siempre es interesante poder hacer una reflexión de entender dónde estamos y hacia dónde vamos. Eso como aperitivo. Vane, no veo a la Karen, no No, sé si se sumó. estoy, No. Está la Karen, ya. estoy sin cámara. Ya, Estamos en carreta, pero estoy. ya, entonces le damos la palabra a la Karen Me estoy y a recién la Vane. integrando porque no podía ingresar, así que si me contextualiza un poquito. Estaba conversando nada más. Estás conversando. Estaba haciendo un contexto del presente, el futuro y el contexto, nuestro rol dentro del contexto ciudad, la responsabilidad que tenemos como arquitectos dentro de esta construcción de ciudad, mayor incluso a la de diseñar una casa. Si ustedes tiran una mala línea en una casa, van a probablemente afectar a dos personas, y por último, el responsable podrá remediarlo. Cuando afectamos el diseño de un elemento ciudad, un parque, una plaza, cuando tiramos una mala línea, estamos afectando a toda una comunidad, podemos estar afectando a todo un barrio, podemos estar afectando a toda una ciudad. Entonces, las escalas de la ciudad tienen una relevancia fundamental, y ojalá el día de mañana les toque ser parte de algún proyecto de escala urbana, donde también van a entender que nuestro rol no es menor, aunque sea técnico y muchas veces no directamente ligado con la toma de decisiones en política. Igualmente hay una responsabilidad importante, así que bienvenidos a entrar en la ciudad. Sí, sí, yo igual concuerdo contigo respecto al rol de arquitecto y la responsabilidad que hay con el territorio. Y hay una responsabilidad no solo como con el diseñar, sino con entender estos territorios. Hay cierto grado como de inmersión que uno tiene que generar en estos lugares, entender su habitabilidad y entender a estos habitantes, estos usuarios. Hay que hacer casi como un reconocimiento psicológico, social. Nosotros vamos a entrar en varios layers de información. Nosotros como arquitectos nos metemos en varias áreas.
y hay que ahí hacer casi como un trabajo psicológico, no sé, de sociólogo, de muchas corrientes, porque hay que analizarlo desde todas sus variables, desde analizar cómo la gente vive, cuál es su rutina diaria, cuál es su estatus socioeconómico, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus problemáticas, eh, qué es lo que ellos aspiran también. De repente hay noticias en el diario que hablan de ciertos requerimientos que estas personas también tienen. Entonces es importante como, porque ahora yo sé que no vamos a poder ir a terreno, pero que empiecen a informarse acerca de este lugar, que lean los diarios de años anteriores, que recopilen circunstancias actuales. O sea, no es menor identificar que hay ciertos sucesos que han ocurrido últimamente importantes y que se concentran en ciertas áreas de los territorios. Entonces, bueno, en tratar de entender por qué ocurre en ese lugar específico y no en otro lugar. Entonces, hay que hacer como un análisis de ir infiriendo cosas. Hay que inferir cosas respecto a las cosas que uno va leyendo e ir conectando ideas. Entonces, ese es como el primer trabajo que yo les recomendaría hacer. Y bueno, después, por medio de fotografía o Street View u otra aplicación, poder ir recorriendo este lugar, pero cada lugar, cada espacio tiene su identidad barrial y es importante que lo reconozcamos porque nos va a ayudar a entender cómo ellos tienen que, cuáles son sus necesidades. Así que eso, Vanessa, no sé si quieres decir algo. Sí, yo quiero agregar que en sí la carrera o nuestro rol como arquitecto, más que diseñar o edificar, trabajamos siempre con diferentes disciplinas, donde tratamos de poner nuestros conocimientos para más que nada generar herramientas para las personas. En este caso siempre vamos a estar trabajando en conjunto a diferentes entes para llegar a cierta información, porque también nosotros tenemos que ir haciendo casi una línea de tiempo antes de proponer algo. Entonces, siempre tratar de no quedarse con lo que los profes le dan. Si ustedes pueden buscar, si pueden indagar, bienvenido sea, si pueden ir a los lugares, aunque ahora en pandemia está súper complicado, pero ojalá siempre tener ese interés por querer tener un rol más dentro de lo que es la carrera. Eso. Gracias, Vane. Perfecto. ¿Alguna acotación? Chicos, la tienen toda clara. Sí, se pueden hablar. Sí, ¿algún comentario respecto al trabajo que hicieron? ¿O qué les parece? ¿Cuál es la visión que tienen sobre el encargo? La Amanda, por ejemplo. Estoy yendo en orden de los que veo. La Sofía Sillero. Que quedan dormidas. No, yo creo que en mi ¿La caso Sofía? sí, para mí fue un buen ejercicio de partida. Em, Literalmente hace que uno se salga de su zona de confort, o es lo que yo intento al momento de partir a diseñar algo y conocer otra perspectiva, otra realidad más cruda, que es súper complicado. Los requisitos también que ustedes dieron, como la cantidad de metros cuadrados, complica las cosas, pero al mismo tiempo hace que uno trate de solucionarlo, ¿cierto? Entonces, no, súper interesante. Ojalá haya más ejercicios así durante el semestre. Bueno, todavía no hemos revisado más de lo que, bueno, ustedes están subiendo hasta hace poquito, ¿cierto? Más allá de lo que pudimos ver en las revisiones, en las correcciones, pero también de parte nuestra uno siempre aprende con sus proyectos y particularmente quedé bastante contento en el sentido de que
fueron o tuvieron la capacidad de ir adaptándose e ir entendiendo el factor también de no entender a la sociedad como una asistencia o como una constante asistencia, sino también poder entregarle herramientas que uno piensa que hay que buscar las herramientas, y a veces las herramientas también hay que poder brindarlas o revisar de qué manera podemos tratar de dignificar aquello que parece que también radica. O sea, esta cuestión es no solo física, sino también social y sociológica. Y por lo mismo entraron muchas variables dentro de esta propuesta, que yo creo que cada vez va siendo más complejo. Y también ustedes mismos yo creo que se cuestionaron, ¿no? O si le mostraron el trabajo a alguna persona que no es arquitecto, también muchas veces los cercanos o con quienes yo converso ven los temas muy a corto plazo. Entonces, no, pero esa cuestión no te la van a hacer nunca, ¿no? Estamos en el campo académico y por lo mismo tenemos esa visión de poder pensar a más largo plazo y con buena calidad, no asociar siempre lo social con materiales, ¿cómo se llama? Precario. Claro, con arquitectura o con diseños que no tengan buen trabajo, buena factura, que no sean innovadores. Este semestre el tema económico no lo vamos a... Hoy, no está grabando parece. El Marcelo inició. Sí, está grabando, creo. Sí, Marcelo recién dice que está grabando. Entonces, el tema presupuestario, a pesar de que podamos estar trabajando en un contexto donde hay mucha vivienda social, igualmente requiere de buena arquitectura y hacia allá va. O sea, buena arquitectura y buen presupuesto para los proyectos que ustedes van a desarrollar a futuro, es un poco la visión que tenemos que cambiar y la visión que tenemos que dar. El sector sur requiere de un buen impulso, de buenos proyectos y que no sean siempre asistencialistas, que no sean siempre hospitales, sino bibliotecas, mejor acompañamiento a la educación, cultura, arte, etc. También los que hemos vivido en el sur, los que vivimos en el sur, en el sector sur, poniente de Santiago, o norte en algunos casos, que son los que demandan mayor cantidad de servicios y de todo tipo, no de primera necesidad solamente, también requieren de buena arquitectura. ¿Ya? Así que ese es el mensaje y les voy a compartir. No sé si alguien más quería decir algo. No, está ok. Acá. Es que, Ya. no, más que nada decir que, bueno, aquí todos hemos vivido en Puente Alto. ¿Ah? Somos todos de Puente. Somos todos de Puente Alto. Y hemos vivido, al menos a mí me tocó vivir desde pequeña ahí. Entonces, hay una serie de condicionantes que igual se forman ahí. O sea, uno vive como casi como en una subcentralidad. Y cuando yo era chica me acuerdo que decían como vamos a ir a Santiago, porque en verdad como que no había un reconocimiento como que fuera parte de. Ahora sí estamos más conectados con el metro y un montón de otros elementos que permiten y hacen posible que, claro, seamos parte de esta gran ciudad. Sí. Pero hay una serie de identidades en este lugar que son relevantes. Por ejemplo, los que vivimos en el sector precordillerano, es importante ver nuestra precordillera. Es importante tener como contacto visual con este paisaje. Entonces, siento que actualmente puede que se esté un poco vulnerando. Así es que igual ahí, ojo ahí, tratar de conectar con este reconocimiento y de entender a la gente. O sea, la gente que vive ahí en muchas partes vive un poco, porque es la periferia, pues. O sea, tú ahí no tienes como grandes centros, los grandes centros llegaron ahora, los subcentros, los malls, pero
Pero son subcentros muy alejados de estas poblaciones. Entonces pasa que uno se baja el metro, compra y después se va a su casa, porque allá tú en verdad no encontráis no tenéis un supermercado cerca, no tenéis como una tienda de ropa cerca, tienes todo distanciado, entonces casi que tienes que planificar el viaje para saber lo que vas a traer. Entonces, igual yo les comento esto para que ustedes entren también en ese tipo de reconocimiento de variables a la hora también de considerar su análisis y su diseño. Así es que eso, más que nada, compartir una experiencia personal. Así que, sí. Adelante. Bueno, yo, para ligarlo con Karen, también somos de la zona sur. Y ligamos principalmente en contexto porque principalmente la zona sur o Puente Alto tiene equipamientos principalmente para comercio, los servicios que es necesario. Pero si hablamos de equipamiento cultural o, o de entretenimiento, carece un poco esto. Entonces, nosotros como personas periféricas, bueno, quizás puede ser San Bernardo, también Maipú, siempre hay que migrar a los subcentros para poder tener este tipo de equipamiento. No sé, pueden ser museos, espacios culturales. Entonces, no, por ahora, o por lo menos a mí siempre me ha llamado la atención o me ha hecho ruido por qué tenemos que migrar tanto de nuestro espacio o de nuestra zona de confort para adquirir los servicios. Y eso es algo importante también que deberían considerar, porque eso también refleja una buena calidad de vida, sobre todo para acoger al usuario o a las diferentes organizaciones de juntas de vecinos, cosas así. Entonces, para que lo tengan presente también como análisis o información. Sí, súper. Bueno, va a ser un semestre muchas variables, chicas y chicos, y tenemos que llegar a arquitectura. O sea, el proyecto de salida de este semestre igualmente sale con un proyecto de arquitectura, pero que tiene toda la consistencia y la linealidad que viene desde el análisis urbano, pasando por el diagnóstico, la estrategia de intervención, y finalmente el desarrollo y entrega del proyecto final. Así que un largo semestre nos queda y no mucho tiempo, así que por eso vamos avanzando también en el proceso. Bueno, les traigo una presentación que generalmente la hacía como el primer día de clases, pero este año tuvimos otra entrada desde el sujeto, ¿cierto? Y esta se llama Las ciudades imaginarias, un poco lo que les comentaba, la visión de que en el mediano largo plazo debemos ya cambiar todos los paradigmas, o buena parte de los paradigmas que hoy día tenemos respecto a las ciudades, respecto a cómo se conforman, y de cómo podrán cambiar en el futuro, especialmente si hablamos en un plazo de 50 años hacia arriba. Y en la historia tenemos casos súper interesantes y muy locos respecto a cómo se ha interpretado el desarrollo de muchas ciudades, tanto a nivel de su visión densificada. O sea, ya se interpretaba que la Babilonia había sido casi un edificio multicultural, ¿cierto? Y que almacenaba buena parte de la población de un territorio. Entonces, la ciudad densa se viene interpretando ya hace mucho tiempo atrás, no es algo nuevo. Los sistemas constructivos son los que han hecho más complejo el hecho de poder crecer. En la pintura de Peter Bruegel. Y no solo la visión de otros continentes han tenido este sueño de cómo fue una ciudad también enmarcada por hitos, como el caso de Tenochtitlán, que se entiende como la ciudad a la cual, o con la cual se encontraron los españoles a su llegada. Esta es la actual Ciudad de México, ¿cierto? Que es reconocida porque se ha levantado y casi se ha construido sobre todo un sistema fluvial, sobre pozos, son terrenos muy, muy blandos. Hoy día ven a la catedral del Zócalo
bajar todos los años un poquito, cada año se está hundiendo, ¿cierto? Y este de Tenochtitlán, con una visión muy romántica de parte de historiadores y de representadores que la han manifestado de esta manera y que dicen que Tenochtitlán estaba mucho más avanzada que otras ciudades en Europa y que no quedó pero ningún vestigio con la llegada de los españoles, y que entendemos este fue uno de los mayores genocidios de la historia. Pero quedó una visión que ha sido representada, ha sido soñada y ha sido interpretada en distintas maneras. Aquí vemos otra imagen. Y muchos arquitectos también han soñado y han visionado cómo podrían ser las ciudades, tanto o ideales o tanto futuristas. Son conceptos distintos, ¿cierto? Uno es lo que nosotros podemos visualizar idílicamente cuando usted está en proyectos de ciudades más verdes, de ciudades sustentables. Probablemente en otras épocas no existía la visión una visión ecologista, a la cual hoy día se le ha dado mucho más ímpetu. Sin embargo, Frank Lloyd Wright soñaba con una ciudad en las afueras y con conceptos tanto de la densificación como del proto-acre, que son como los campos abiertos, ¿cierto? Y con esta visión casi como de vehículos voladores, que algo de esto ya se nos está viniendo, ¿cierto? Y otras imágenes desde un arquitecto de los años 20, 30, 40, del siglo pasado. Y el ícono francés, ¿cierto? Le Corbusier, con la Ville Radie, que también fue un sueño transformista de lo que era el París de entonces, botando buena parte de las edificaciones de baja altura. ¿Se está escuchando, cierto? Sí, Sí. sí. Ya, claro. Y reconstruyendo a través de un lenguaje repetitivo, ¿cierto? De edificios que nos habla igual de la estandarización, pero la solución más funcional de lo que estaba significando la gran densificación que están sufriendo las ciudades en esa época, en especial en Francia, ¿cierto? Y los países que han tenido mayor intercambio, mayores números de migración. Entonces se crean todos estos patios en altura y toda una visión transformista de la ciudad, donde, si se fijan, las manzanas, o sea, el edificio se interponía en el centro de la manzana, recreando esta visión de ciudad-jardín y transformando lo que en Europa era más bien concebido como fachada continua, que es la que vemos más bien hoy día como el lenguaje propio de Europa. O los Archigram, un grupo de ingleses, ¿cierto?, que comienzan a pensar que las ciudades el día de mañana deben ir buscando el sustento y ser ciudades móviles para encontrar el alimento o la mayor eficacia de obtener los recursos. Era una visión un poquito también apocalíptica y bastante gráfica de los Archigram, pero que ya nos dan luces también de otras tipologías y otras propuestas de una visión de ciudad y territorio, ¿cierto? Estas eran representaciones muy interesantes para la época de los Archigram, innovadoras también. Y ya entramos en una visión ya de crecimiento de ciudad, que en algunos casos, como en Tokio, la ciudad hasta no mucho más grande, más numerosa de todo el mundo. No sé hoy día si hay otras ciudades chinas que sobrepasaron esta población, pero Tokio ya hace 50 años estaba proyectando a la ocupación, ¿cierto?, de las aguas y la creación de especies de barrios alrededor o cruzando puentes que conecten la ciudad y al mismo tiempo vayan regenerando o reconstruyendo barrios sobre el agua. Lisa y llanamente, este plan maestro plantea una visión un poco apocalíptica de la densificación y el uso fuertísimo del suelo urbano, y por ende el crecimiento lógico tendría que ser hacia las aguas. O ya visiones que no son de arquitectos, sino más bien de artistas que hacen sus levantamientos, sus representaciones
de una visión de comunidades que se crean en el agua y comunidades flotantes. Entonces, uno lo ve como una postura urbanista con una lógica hoy día que se escapa y que podría ser una locura, pero si pensamos en que grandes artefactos flotantes como los cruceros parecen verdaderos hoteles, o sea, ¿por qué no pensar en futuras comunidades que vivan en otro y que tengan el aprovechamiento de los recursos más a la mano? Y el cine también ha dicho mucho. La película Blade Runner, que se reeditó, ¿cierto? Pero la del 82 ya auguraba muchas de las cosas que estaban pasando, y siempre viendo como esta contradicción entre el mundo de abajo, que como las clases socioeconómicas más bajas, y arriba donde viven las clases medias, altas, y frente a cualquier instancia de transformación de la ciudad siempre iba a existir esa estratificación también social. Bueno, en esta película hace unas maquetas verdaderamente. Se recrea la ciudad a modo de maqueta para la creación de la película. Y tenemos ciudades como Hong Kong que parecen como sacadas de películas, pero son una realidad. Esta es la densificación, la densidad que existe en Hong Kong, vista desde uno de sus cerros que rodean. Estuve una vez en Hong Kong y la verdad es que representa toda esta visión de que el espacio público ya está estratificado. O sea, es tan poco el espacio que todas las que son las lógicas de la circulación el flujo, por lo menos en la parte isla que se le llama, donde los flujos vehiculares pasan en un nivel y después tienes otros dos pisos hacia arriba o puentes hacia arriba que te van interconectando los flujos peatonales y en algunos casos otros servicios o sea, como que el piso comercial muchas veces pasa a ser como el tercer piso, y todo eso ocurriendo en el espacio público. Entonces, hay ciudades donde ya están ocurriendo lógicas que uno las ha pensado un poquito futuristas, y locuras que se pensaron en los años 60, o sea, 50, ¿cierto? Como fue la ciudad de Brasilia, el icono de los arquitectos Lucio Costa y Oscar Niemeyer, ¿cierto? Donde se pensó con una lógica que hoy día ya ha cambiado. O sea, se le dio todo el énfasis a que el automóvil iba a ser el conector, y todo la ciudad de la zonificación. Estamos viendo los edificios intermedios, que es la zona de hoteles. O sea, todos los hoteles tienen que estar ahí, no pueden estar en otro lado. Toda la zona ejecutiva, ¿cierto? De los poderes políticos que se ven al fondo, donde está el plan alto, ¿cierto? Entre medio está la estación de buses, el rodoviario, y esta foto es desde la antena de telecomunicaciones. Entonces, se pensó justamente con la dependencia del automóvil y esta lógica, perdón, que les decía yo, de que todo tiene que moverse a nivel del plano. Y hoy día, o sea, y no es una ciudad, por lo menos para mí, también tuve la oportunidad de visitarla, agradable en el sentido de que cruzar ese parque un día soleado te toma 15 minutos. O sea, la escala que tiene esto es tremenda. Pero evidentemente fue un ícono, y ha sido un ícono de lo que es crear una ciudad casi desde cero. Venecia, que todos la conocen, donde las calles se transforman en ¿cómo se llama? Verdaderos calles fluviales, ¿cierto? Y, y que también es una locura pensar que las ciudades van a seguir un poco el prototipo de tener calles ríos, ¿cierto? Pero la lógica nos ha dicho de que las primeras ciudades en realidad partieron con esa lógica. Antes que los buses, que los carros, estaban los barcos, las barcazas que iban conectando, tanto en el sudeste asiático. O sea, este no es el único ícono del mundo donde sea esa lógica. Y ya propuestas de la ciudad de París al año 2050, justamente donde acá ya se incorpora la visión de lo verde que apareció en los últimos 20, 30 años, pero hace 60 años el verde no se hacía parte de esta visión de ciudad tan importante como hace hoy día. Entonces, cada cierto tiempo aparecen nuevas temáticas que le vamos imprimiendo a cada uno de los proyectos. Lo mismo para
la ciudad de Londres, pero esto es una visión más de densificación y los elementos puentes como entes de conexión dentro del espacio público. Eso es. Son las 12:05. Sí. Eso es respecto a la visión que nos interesa también como taller, entregarles de que si bien vamos a trabajar en contextos conocidos y donde probablemente no veamos todo lo que vimos, pero queremos llevarlos a una visión de ciudad que también sea propositiva, innovadora, con proyectos que suenen locos. Algunos van a tener a lo mejor mayor factibilidad, ¿cierto?, en el corto plazo, pero a lo mejor los otros pueden ser pensados una visión a largo plazo. Y me pasó el semestre pasado que llegaron los proyectos, algunos bien armados, pero un poquito duros en el sentido de que casi todos se fueron por la solución del paralelepípedo, ¿cierto?, de la barra, bien estructurada porque vamos a estar de la mano con sistemas constructivos, ¿cierto?, y con el curso de estructura, bien fundamentados porque ya habíamos desarrollado la parte del análisis urbano, pero me quedo por ahí en el tema de la innovación y que las formas fueran más sueltas. Quizás ahí como faltó tiempo para la experimentación y eso este semestre podríamos darle una segunda vuelta para que llegue más diversidad de proyectos. Ahora, nos llegamos al territorio. Yo intenté compartir un Google Maps, pero no se me cayó. No sé si la Karen parece que también no está con tan buena internet, así que la Vane sí puede compartir un Google Maps. ¿Es posible, Vane? Sí. Al tiro. La Karen está muy lejos. ¿Qué ubicación en específico? Sí. El eje Concha y Toro, Vicuña Maquena. Bueno, dicho esto, nos comenzamos a adentrar en el territorio de análisis que vamos a empezar a estudiar, y tiene que ver con el eje de Vicuña Maquena en su parte, digamos, más sur, conectado con la misma calle que cambia de nombre y que se pasa a llamar Concha y Toro. Sí, todo. Mejor voy a poner el Google Earth. ¿A alguien le es familiar? Disculpe, ese cerro que se veía ahí en una esquinita del Cerro La Ballena. Sí. Sí. Ay, ¿Se ve? Pero No, ahora no. yo no estoy viendo aquí. Vale, Ahí sí. ahí está cargando, sí. Sí, sí. El Google Earth, mejor para ver. Sí, se ve mejor. Estoy viendo el mundo. Y ahora, Ya. ahora sí. Pues. Ahora sí se ve. Este es el eje en específico que Desde desde Puente Alto, protección de, desde la Florida. claro, desde Sí, Puente Alto, como desde desde la Puente Alto, estación Los Quillayes hasta Protectora, por ahí. Ya. Aquí estamos en Ese es como Trinidad, ¿o no? A ver. San José de la Estrella, San José de la Estrella. Ese es Los Quillayes. Los Quillayes, sí. Esta es la vista del eje Conchitora, para que se empiecen un poco a poner en contexto. vamos a tomar un territorio, puede ser un pequeño cambio que habíamos conversado recientemente con la Karen, y vamos a contabilizar, Karen, desde Rojas Magallanes hasta Protectora de la Infancia. Perfecto. ¿Ya? Sí, mejor, mucho mejor. Sí. Entonces,
vamos a estudiar el eje Concha y Toro, Vicuña Maquena, ¿ya? Fundamentalmente centrado en las estaciones de metro. O sea, el metro, que como algunos habrán sabido, el año 2019, el día 18 de octubre, ¿cierto? Varias estaciones son afectadas, ¿cierto? Por algo que llamamos el estallido social, y que nos da la curiosidad de saber por qué el metro fue el ente o el elemento que partió, que inició un poco este gran tema que nos viene repercutiendo hasta el día de hoy. Y evidentemente toda esta zona que estamos mencionando, desde la estación Rojas Magallanes hasta la estación Protectora de la Infancia, tiene la condición de ser estaciones que están en un sistema que se llama viaducto, ¿cierto? O sea, sobre el nivel de una calle, una de las más importantes de Santiago, o sea, el eje Vicuña Maquena, Concha y Toro, ha sido históricamente uno de los accesos y conexión con el mundo del Cajón del Maipo, ¿cierto? La zona de Pirque y la zona suroriente de Santiago, que nos conecta con el centro de la ciudad, ¿cierto? Vicuña Maquena remata con lo que hoy día conocemos como la Plaza de la Dignidad, y después se sigue proyectando hacia el norte, ya en una escala distinta, en un contexto distinto, a través del eje Pío IX, ¿cierto?, hasta chocar con el Cerro San Cristóbal. Este eje ha visto un desarrollo importantísimo, especialmente en la comuna de Puente Alto, que es la más grande de todo Chile, y la Florida, que está dentro de las 5 primeras. Entonces, en la sumatoria entre esas dos comunas casi tenemos 1 millón de personas. O sea, es un polo gigantesco dentro de Santiago y dentro de Chile. Y donde la prioridad por, en su momento, construir esta línea de metro, que partió como la línea 5, que conectaba, ¿cierto?, hasta Vicente Valdés, entiendo, y después con la línea 4 genera la extensión hacia Puente Alto, donde evidentemente se logró un excelente avance en términos del transporte público y la conectividad con el centro de la ciudad, pero donde sin embargo no se generaron tantos otros servicios para la cantidad de población que tenemos en todo ese polo. Así es que estamos analizando como eje principal lo que es Vicuña Maquena, pero para entender también todo este contexto hay que entender los bordes. ¿Qué estáis viendo? Vale. Y para entender los bordes hay que entender qué es lo que tenemos alrededor. Sí. Tenemos vivienda fundamentalmente, ¿cierto? Pero también hay comercio, hay distintas tipologías de vivienda, hay distintas tipologías de comercio, hay servicios, hay cambios también o recambios del tipo de vivienda que había, porque el metro, queramos o no, genera siempre un impacto y una plusvalía. Generalmente cuando se instala una estación de metro en un lugar, en los primeros 100 metros comienzan a pasar muchas cosas, comienza a densificarse el sector, y a veces eso está también bastante regulado. O sea, aparecen edificios de 50 pisos al lado, no, 50 pisos, de 50 metros o más, de edificios de 20 pisos en un territorio donde el contexto es bastante bajo, y eso genera un impacto, y hay muchas variables que son las que uno podría analizar. Sí. Sí. Está acá Entonces, protectora, ¿cierto? sí. Entonces, como introducción, este va a ser el territorio de análisis, y en una primera entrada la idea es conocer, quizá ya muchos conocen, pero conocer o saber qué pasa 100 metros hacia un lado de la estación o el eje, y 100 metros hacia el otro lado. O sea, 100 metros hacia el oriente, 100 metros hacia el lado poniente. Y vamos a comenzar el primer ejercicio donde
se supone que somos en el taller 17 estudiantes y tenemos 7 estaciones consideradas. O sea, tenemos Rojas Magallanes, Trinidad, San José de la Estrella, Quillayes, Elisa Correa, Hospital Sotero del Río y Protectora de la Infancia. ¿Ya? Del número de estudiantes, vamos a hacer mini grupos, después vamos a volver a hacer agrupaciones, pero mini grupos de 2 personas y algunos pocos van a quedar de 3 personas, ¿cierto? Porque tenemos 7 estaciones, o sea, 14 estudiantes, tendríamos que fuéramos un número 14, van a quedar 3 estudiantes que se pueden sumar a cualquiera de los otros grupos de análisis de la estación y el territorio que está asociado a la estación. ¿Ya? Así es que, en principio, habría que armar duplas y tomar la elección o hacemos un sorteo, no sé ahí qué es lo que prefieren. Yo siempre he preferido la conversación directamente. Alguien diga, me interesa estudiar esta estación, a lo mejor porque soy más vecino, etcétera. Y nos van dando los nombres para nosotros ir Anotando. Sí. Ya. Profe, Entonces, sí, sí, como lo que acaba de decir, cabe la situación que yo soy de Rojas Magallanes. Entonces, no sé si me va a ser más cómodo o si no tengo problema en tomar otra estación tampoco. eh, Si quieres eso. Sí, como dice la súper, Olinto, aparte puedes observar. ¿No? Claro, lo digo más que nada por la situación, porque se puede salir poquito. Sí, no, por supuesto, y pucha, o sea, la idea es que entreguemos más de lo que, si tú más encima eres vecina, creo que tienes un nivel de conocimiento mayor del territorio donde quizás necesitas salir menos, justamente porque ya lo tienes mapeado. Entonces, Ah, bienvenida. Ahora hay que armar cómo se llama la dupla ahí. Así es que nos vamos a tomar 15 minutos mientras se ponen entre ustedes, se organizan y nos juntamos, son las 12:20, a las 12:35, ¿les parece? súper. ok. Nos juntamos en 15 minutos entonces.
Aló, aló. Estamos de vuelta. Bueno, ¿cómo les fue? Bien, la Vanessa tiene el micrófono apagado, creo. Ah, está ahí hablando. Ya, ¿Verdad? Ahí la movía la... Profe, estaba hablando solo. yo le quería solicitar algo. Sí, Sí. Quería saber si nosotros podíamos hacer un grupo de 3. Lo que pasa es que yo lo iba a hacer con la Camila y los dos vivimos, ella vive en Paine y yo vivo en el Quisco. Entonces lo queríamos hacer con la Monse, que ella vive en Rojas Magallanes. Ah, súper, para que los contextualice. Sí. tenemos la primera en Rojas Magallanes. ¿Quiénes serían? Montserrat Gallardo, Ya, Ya. Camila Chino ya, y Moisés Velasco. ya, súper. Ok. Gracias. Montserrat. Más. Veo a la Amanda. Sí, profe, la Amanda es conmigo. Sofía. La Sofía. Ya, Y la verdad, cualquiera. No tenemos Ya, problema. los Quillay puede ser. Sí, lo que ustedes... Amanda. Vamos avanzando a ver si hay... Trinidad. Y la Sofía Sillero, ¿cierto? Tenemos dos Sofías. Trinidad, Para ir en orden, no sé. ya, ¿Pero algún lugar que a ustedes les llame la atención ese? Sí, bueno, no. También caía la particularidad de Rojas, pero no hay problema. Ya está. Ya. Ya, ok. Ya. Entonces sería Sofía Sillero. ¿Y qué más? Sí, y Sofía Amanda, Sillero. Veo a Santiago. Amanda Medina. Entonces Trinidad. Por ahora. Están flexibles en todo caso a cambiarse si alguien dice yo soy Trinidad. Sí. Más. Darian. La Sofía Versalles que está hablando, ¿no? Sí, profe, nosotras vamos a elegir protectora de la infancia con la Victoria. Ya. Victoria y la Sofía Bersano. Sí. Profe, Perfecto. Sí. yo con Valentina González, con Catalina Guerra, queríamos coger Rojas, pero ya está, no importa que se repitan. La idea es que vayan tomando otros si es posible. Ya, Sí, sí, porque la idea es que cada uno de los Abarcar grupos todo. abarque una área de esta gran extensión para que comprendamos el eje en su totalidad. ya. Sí. Entonces Catalina Guerra con Valentina. González, que sea entonces San José de la Estrella. Ya. Perfecto. San José. No significa que sus proyectos finales tengan que ser ahí, chicos, es el primer levantamiento, o sea, estamos haciendo un trabajo colaborativo, ¿ya? Así Sí. que no se asusten de que van a terminar sí o sí trabajando en ese sector, si es que después les suena más atractivo. Esto solamente para efectos de levantamiento, y es la primera entrada. Claro, es como hacer un plan maestro entre todos. Profe, hola, buenas, aquí con Sebastián. Le podía pedir que repita los lugares que hay que como hacer el levantamiento. Disculpe, yo se lo pido así, netamente irresponsable porque llegué hace poquito. Ya. Ya, son Mira. 7 estaciones que están, son las 7 estaciones que están elevadas, en viaducto elevado, por Vicuña Maquena y Concha y Toro. Estas son Estación Rojas Magallanes, del metro estoy hablando, Estación Trinidad, Estación San José de la Estrella, Estación Quillayes, Estación Elisa Correa, Estación Sóter del Hospital Río. Sótero del Río y Hospital Protectora de la Infancia. ¿Ya? O sea, estamos en el límite de la comuna de La Florida, bueno, en realidad Rojas Magallanes está en pleno La Florida y termina en Puente Alto, en Protectora de la Infancia. Sí. Profe,
Sí. Profe, Santiago con Paula Figueroa, Elisa Correa. Elisa Correa. Ujú. Santiago y Paola Figueroa. ya, la Paula Paula. Figueroa. Estaría quedando Los Quillayes y Sotero del Río. En Trinidad teníamos a la Amanda y a la Sofía Sillero, ¿cierto? Sí. Sí. Ok. No sé si tenemos más público hoy día, así que déjame ver. Hola, profe, soy Darian. Yo estoy con Jordan Puentes. Darían Hola, Darío. Ponce. De nuevo. Y el lugar da lo mismo, decíalo usted. ¿Cuál les llama No, más la pero, atención? Y quizás no La lo verdad ubican es mucho. que yo no conozco ninguna, así que cualquiera es interesante. Mira, ¿Cuál quedaba? el El Hospital Sotero y Sotero del Río. El Hospital Sotero del Río tiene Los justamente. Quillayes. ¿Se escucha? Los Quillayes. Sí. Ah, ya. Ahora sí. El Hospital Sotero del Río tiene la particularidad de estar vinculado a la infraestructura del hospital público y por ende va a tener muchas lógicas conectadas con grandes espacios institucionales. Hay harta afluencia de público también ahí. Sí. Tenéis terrenos también, claro, grandes predios todavía en desarrollo. Así que ese es el También contexto de ese institutos. terreno. Los Quillayes, por el contrario, es mucho más sector residencial. Sí. Sí. Educativo y comercial. Educativo y comercial. Sí. Profe, Sí. voy a inscribir el grupo de Ortiz y Sebastián Riveros con los Ya. Quillayes. Entonces te quedó Sotero del Río, Darian, ¿está bien? Sí, profe, no hay problema. Ya. Ya. Entonces, Nosotros queríamos elegir Sotero del Río. ojo que los grupos ya en pareja están, parece, quemados, así que tú podrías sumarte al grupo Sotero del Río. Claro. Los Quillayes ¿Cómo? estaba con Sebastián y ¿quién más? Verónica Ortiz. Ya, gracias. Entonces, Rocío, ¿a quién se suma? Con Matías Carrasco. Ah, pero no se unieron a un grupo de 3, sino que tenemos No a somos. una pareja y tenemos una pareja volando. Sí. Yo no me hago problema con que Se repitan. Profe, un grupo igual de podríamos, si se puede, separar ese grupo y que se quede el grupo de Riveros y Ortiz con, por ejemplo, la Rocío y el otro grupo de Darian con la otra persona que quedó. No sé si se pueda, igual eso lo podríamos hacer porque somos compañeros de trabajo casi siempre. O sea, la idea es que ustedes, por eso nosotros planteamos, la idea es que entre ustedes se pongan de acuerdo. Lo que solicitamos es que el ideal, y ya están abarcados, las 7 estaciones, y que en esas 7 estaciones puedan haber grupos de 2 o 3 personas. Entonces, ¿Ya? profe, hagamos lo que dijo la Verónica. En el de los Quillayes, que esté Ortiz, yo no tengo problema, profe. Rivero y López. Y en el de El Sotero estamos con Matías, Jordan y Darian. Ya, súper. ¿Les quedó ordenado a la Vane y a la Karen? Sí. Yo, Los un revuelo, pero Quillayes ahí nos están con mandamos por el Sebastián, WhatsApp interno. Verónica, Rocío y Sotero del Río, Darian, Jordan y Matías. ¿Sí? Sí, profe. Ya, eso, confirmemos uno por uno. Karen, ¿tú lo registraste? Sí, pero me faltan algunos, así que yo creo que después los voy a
Voy a ver el video, voy a volver a reanudar. La No, Vanessa parece que lo mejor, anotó. Lo voy a confirmemos. repetir, lo voy a confirmar, ¿ya? Confirmémoslo. Sí, mejor. Rojas Magallanes está Montserrat, Camila, Moisés. ¿Me confirman, chicos, por favor? Montserrat. Sí, sí, profe, está bien. Ya, Ya. perfecto. Trinidad está Sofía y Amanda. Sofía Sillero y Amanda, ¿cuánto? Medina. Medina, ya. ¿Alguien más en ese grupo? No, solo 2. Ah, solo 2, ya. También. Ya. Después viene Protectora de la Infancia con Victoria Labra, creo que. Victoria. Ah, no. Sí, está bien. No. No sé cuál es la No. Victoria. Y La Sofía. Raguibel. Ya. Victoria la Raguibel. La ya. Lo voy a anotar. La Raguil. Sí. Ya. Después viene San José de la Estrella con Catalina Guerra y Valentina González. Ya. Luego Elisa Correa con Santiago Bustamante y Paola Figueroa. Y por último, los 2 grupos de Sotero del Río con Darian, Jordan, Matías. Y los Quillayes con Sebastián, Verónica y Rocío. Ya. Ya. Estamos entonces. Confirmado. Sí, ahí sí. Bueno. Entonces, lo que les pedimos para el próximo lunes es hacer una revisión, que por ahí el profesor le llamaba fenomenológica, ¿cierto? Que es aquella que nos permite conocer el territorio desde un punto de vista más perceptual, y para eso, como la idea sería habernos juntado en terreno, haber ido haber recorrido buena parte del eje, ¿cierto? Caminando, visitando. No lo podemos hacer, así es que el Street View va a ser nuestro amigo por hoy día, a menos que quien pueda vivir cerca tenga la posibilidad de ir a comprar y en el camino poder ir también haciendo registros, pero que por ahora no vengan de documentos o análisis municipales, que evidentemente hay información, sino que a través de una planta, y les vamos a mandar algún referente, no de este lugar, sino del territorio que analizaron otros grupos el semestre pasado o antepasado, donde levantan preliminarmente una planta y donde simplemente van ubicando aquellos elementos que consideran importantes dentro del sector. El centro o el foco es la misma estación, entonces es importante que puedan hacer un levantamiento y un conocimiento de la estación misma propiamente tal, para luego también enfocarse a cuál es el territorio inmediato. Yo les di como referencia 100 metros hacia un lado y hacia el otro, pero hacia el norte y el sur, ustedes le dan esa dimensión. Más adelante vamos a tener que juntarnos, digamos, con el otro grupo, o sea, más o menos tomar desde la mitad o el punto medio desde la estación que yo tengo, o sea, por ejemplo, si tengo Sotero del Río y Protectora de la Infancia, no sé qué distancia hay entre una estación y otra, pero deben ser alrededor de 700 metros, entonces podría tener un estudio hacia el límite con quizás el otro grupo, que puede ser 350 metros. Esa revisión va a ser un poquito más rápida, digamos, o sea, pueden dentro del mismo plano o el Google Street View, ustedes saben que ahí vienen indicaciones que les dicen colegio tanto, si hay un colegio, de hecho ahí estoy viendo, claro, el colegio Nogales, el INACAP, y poder simplemente reconocerlo, pero la visión perceptual tiene que ver también con las tipologías de vivienda, cómo es el sector en términos de tipología de vivienda, cómo perciben las áreas verdes, cómo perciben las calles que hay alrededor. Va a ser una descripción que va a venir desde lo que ustedes puedan ir, ¿cómo se llama?, recogiendo, más que poder buscar por internet quizás lo que el plan regulador dice o lo que el Pladeco dice. Es una primera entrada perceptual, que le llamamos fenomenológica.
¿Ya? La ¿Dudas? distancia entre estación a estación aproximadamente es de 700 metros. Entonces, 300 metros. Claro, la idea es ir reconstruyendo todo el eje en esta pasada, pero insisto que donde debiesen hacer el Street View más contundente es alrededor de en los 100 metros a la redonda, digamos, de la estación de metro, ¿ya? Y lo demás que vayan recogiendo, de hecho, nosotros le vamos a hacer mejor un planito para mejor darles esa indicación de hasta dónde llega uno y dónde llega el otro, pero en caso que se complique. Pero esta primera entrada también es para darle como un rol quizás o un reconocimiento a un barrio que a lo mejor es distinto al otro. El hecho de tener quizás institutos profesionales como acá el INACAP quizás le empieza a dar un rol a este sector que es más educacional. Pues, estoy hablando cualquier tontera, pero para darles un ejemplo, donde está les decía, la estación Sotero del Río, ¿cierto? Es más institucional, está el hospital, tenemos un territorio cerrado también al frente, que el que está, no sé si hasta el día de hoy está ligado, parece que ya no, estaba ligado a Testigos de Jehová, parece que sí todavía. Todavía. Sí, Es un sí. terreno exquisito, pero claro, está en un terreno privado. Y Pero sobre él hay un todavía hay un gran terreno. sitio. Sí, ese. ¿Cómo? En ese terreno, ese gran sitio que está al lado de los Testigos de Jehová, querían ampliar el hospital. Sí. Tenían pensado hacer un proyecto hospitalario ahí. Claro, Pero pero no sé cuándo va a claro. estar. Sí, eso ya viene en la siguiente entrada cuando comencemos a estudiar los proyectos que hay alrededor. O sea, ahí vamos a entrar un poco a informarnos a través de internet, a ver los pladecos, a ver cómo se llama información disponible, más formal, digamos, y ya es una etapa más investigativa. Por ahora, como les decía, es una entrada desde sus percepciones. Igual es ¿Entiendes? interesante que los chicos puedan reconocer en qué punto cambia el territorio de un lugar a otro. O sea, hasta qué punto deja de ser comercial y se convierte en algo más residencial o es más educativo y se convierte en otra cosa. Igual es interesante que ellos lo puedan reconocer. Si es que igual sería interesante que llegaran con sus percepciones, no tengan miedo de equivocarse tampoco de lo que ustedes creen que dónde cambiaría el barrio. También eso, para que también lo observen. Y ahí lo vamos conversando como equipo y vamos como afinando cuáles son las subdivisiones de esos lugares. Pero como ejercicio inicial igual sería bueno que lo incorporaran, ¿no? Vamos a dejar un escrito con lo que, fundamentalmente con lo que conversamos, y les vamos a subir igualmente un plano básico que reconozca un poquito las áreas asociadas y las estaciones mencionadas. ¿Ya? Los queremos dejar libre para que se pongan desde ya a trabajar y organizarse entre ustedes. ¿Les parece? Bueno, Profe, una Vayan consulta. a terreno virtual. Profe, ¿me escucha? Sí. ¿Sí? Ah, ya. Estamos. No, quería saber si después podrá hacer como un escrito del encargo por el aula. Por eso, a eso me ¿Sí? refiero. Sí, lo vamos. Sí. Ya, profe, gracias. El lunes próximo es corrección, no es entrega, ¿ya? Pero las correcciones para mí son maliciosas, son más bien medio obligatorias. ¿Ya? Al menos en la etapa inicial. Después ya nos vamos a dejar más tranquilos.
Dejamos la clase hasta acá entonces y ocupamos este tiempo para organizarnos y para avanzar en el territorio. ¿Estamos? Profe, ¿hay un mínimo de láminas que se entrega el lunes? La mínima sería una. Claro. Mínima sería- Depende de la percepción y las cosas que encontremos cada uno. Claro. Ya. Mira, en realidad vamos a poner mínimo dos. O sea, una que sea la planta del territorio, para siempre tratar de identificar el territorio en el cual están. Muchas veces les voy a mostrar unos ejemplos que lo han hecho como collage. O sea, de la planta van sacando como los elementos representativos, los hitos del lugar, acompañados escritos, y una segunda lámina que hable más bien de la escala o un análisis de la estación de metro propiamente tal. Ya, ok. Y el territorio inmediato, ¿ya? Así que mínimo serían dos. Ya, profe, gracias. Bueno, profe, que estén bien. Gracias, los dejamos. O sea, Chao, nosotros profe, nos muchas quedamos. gracias. Chao. Profe, nos vemos. Nos vemos el próximo Ya, lunes. profe, que estén bien. Ya. Chao, que estén bien. Chao, chicos, cuídense. Chao, cuídense. Vamos a cortar la grabación o ya se cortó automáticamente.